La pregunta que recibí fue la siguiente. Doctor Medina, ¿y usted cree en la guerra espiritual? Me parece interesante la pregunta que recibí luego de nuestra más reciente reunión de la congregación virtual, porque finalizando la reunión expliqué mi perspectiva sobre la guerra espiritual versus el entendimiento frecuente que veo en los púlpitos y en las redes sobre esta mentalidad pugilística contra demonios y Satanás constante que roba el enfoque de lo que es la vida del rey. Voy a tomarte un minuto para darte la respuesta, ponerla en contexto y que podamos platicar. Si me preguntas, Medina, ¿tú crees en la guerra espiritual? Mi respuesta va a ser sí. Pero lo que yo entiendo por guerra espiritual no es lo mismo que constantemente estoy viendo y que se ha mal enseñado y se ha mal entendido, donde se presenta al cristiano con una obsesión neurótica, viendo demonios debajo de las piedras, atribuyendo a demonios lo que son consecuencias y en un frenesí de pelea, de reprensiones de lo que en realidad no es influencia demoníaca, y se ha pintado un retrato cuasi esquizofrénico de lo que es la vida cristiana, al presentarla como una batalla cuando el supuesto enemigo, conforme al registro bíblico, ya está derrotado. Pero Medina, la Biblia enseña de que hay sí una guerra espiritual y sí la hay. Escúchame, y yo te voy a explicar mi planteamiento. Para que entiendas de dónde sale esta pregunta, en la congregación virtual estamos trabajando el tema de la fe y cómo opera el mundo invisible, el mundo espiritual. Estamos explicando cómo la fe es el mecanismo operativo que Dios ha instituido para nosotros tener acceso a todas las bendiciones que Él ya ha creado para nosotros, trasladarla al mundo material, al mundo visible, manifestarlas en el más acá. Y en la explicación, en la enseñanza que estoy dando a los congregantes, he montado la enseñanza en los 8 fundamentos de la fe. El cuarto fundamento de la fe es lo que yo llamo la neutralidad de la fe. ¿Qué quiere decir eso? La neutralidad de la fe lo que implica es que la fe es un mecanismo que atrae, manifiesta a tu vida aquello en lo que pones tu pensamiento predominante. ¿Okay? Entendiendo eso, como lo expliqué en la congregación virtual, puedes utilizar tu fe para bien o para lo positivo, o puedes utilizar tu fe para lo negativo y lo no productivo. La fe es neutral. La fe es el mecanismo de transferencia a tu vida de aquello que permites que tu mente tenga el predominante impulso, guianza y concentración. Pensamiento, mente y fe van tomadas de la mano. Si tú entiendes eso, te darás cuenta que precisamente mucha gente no recibe lo que quiere porque está utilizando su fe para no recibirlo. Cada vez que tú te afanas, cada vez que tú te preocupas y cada vez que dudas, estás orando por lo que no quieres. Estás utilizando el poder de tu fe guiada por tu pensamiento predominante precisamente no para lo que quieres, sino para lo que no quieres. Hay varios textos bíblicos que yo creo que son importantes que tú lo puedas considerar conmigo. De hecho, cuando participas de la congregación virtual con nosotros, te vas a dar cuenta que una de las fortalezas, una de las virtudes, una de las ventajas es que los congregantes virtuales se sumergen de una manera intencional y consistente
intencional y consistente de vuelta a la escritura. Hay una profundidad de contenido bíblico y una frecuencia de contenido bíblico que es tan necesaria para vivir la vida de fe hoy, no en las opiniones y en los comentarios y en los posts, no, de vuelta a la Biblia. Y yo quiero compartirte tal vez unos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, unos 10 textos bíblicos que son importantes para que tú entiendas esto de la neutralidad de la fe, cómo opera la fe, cómo tu fe obedece a tu pensamiento predominante. Escúchame acá. Y entonces, si entiendes eso, vas a poder entender lo que es mi respuesta a la pregunta, Medina, ¿tú crees en la guerra espiritual? ¿Sí o no? ¿Ok? Proverbios, capítulo 23, versículo 7, presenta un fundamento importante. Me dice que la vida del hombre termina siendo idéntica a la manera que piensa. La Biblia dice, porque como es el pensamiento en la mente del hombre, así es él. Dicho de otra manera, tu vida termina siendo lo que piensas. Tu pensamiento termina siendo el elemento que predice lo que va a manifestarse en tu vida. Escucha lo que dice. Otros dos textos que para mí son sumamente importantes. Cópialo. Por un lado, Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Y por el otro lado, Isaías capítulo 26. Esto para ilustrarte la importancia del pensamiento para producir algo tan sencillo como es la paz. Mira lo que dice. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7 dice, por nada estés afanoso. O sea, que tu mente no se consuma con el pensamiento que te produce ansiedad. Por nada estéis afanosos. ¿Cómo entonces gobernar la mente? El mismo apóstol Pablo da la respuesta. Dice, la manera de no estar afanoso es que sean conocidas tus peticiones delante de Dios en oración y ruego con acción de gracias. Dicho de otra manera, sabiendo que tienes lo que has pedido. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón, la mente y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Explicamos en las reuniones previas de la congregación virtual que bíblicamente hablando, cuando la Biblia habla de corazón, no está hablando del órgano que bombea sangre. Cuando está hablando del corazón, está hablando de la mente, específicamente de la mente subconsciente. La Biblia dice que Dios conoce los pensamientos del corazón. La válvula no piensa, la mente sí. Filipenses 4 me dice que la manera de evitar la ansiedad y el afán es muy sencillo. Es todo lo que necesitas lo pides en oración con acción de gracias, o sea, reconociendo que ya es tuyo y te viene en camino y dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará. Escucha lo que dice por el otro lado, Isaías capítulo 26, versículo 3. Tú guardarás, oh Dios, en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Fíjate entonces que lo que me está diciendo la Escritura es que tu pensamiento es el barómetro para tu paz. Aquello en lo que tú fijas tu mente es la guía de tu dirección. Aquello en lo que tú te enfocas te libra del afán. Porque todo lo que traes a tu mente termina cobrando vida, manifestándose en la tuya conforme Proverbios 23, 7. Tal y como es el pensamiento del hombre, así termina siendo su vida. El proverbista lo dice de una manera muy interesante. Proverbios 4, versículo 23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, ¿ok? Porque de él mana la vida. Dicho de otra manera, porque él determina el rumbo de tu vida. ¿Cuál es ese él? Tu mente, tu corazón. La traducción latinoamericana traduce ese texto de esta manera. Sobre todas las cosas, cuida tu mente, porque tu mente es la fuente de la vida. La palabra de Dios para todos, que es una traducción dinámica contemporánea, traduce
Proverbios 4:23 de esta manera. Ante todo, cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque una vez entra en tu corazón, termina manifestándose en la vida. Sígueme aquí. Fíjate cómo la Biblia es clara, llana, al punto, diciendo que una de las destrezas importantes para una vida en fe es utilizar la fe para bien, teniendo control de tu pensamiento predominante. Más claro no canta un gallo. Mira cómo lo dice Filipenses capítulo 4, versículo 8. ¿Okay? Dice, esta es una orden apostólica para que la iglesia del nuevo pacto aprenda a fijar sus pensamientos. Filipenses 4:8 dice, en todo lo que es verdadero, honesto, todo lo que es puro, todo lo que es justo, todo lo que es amable, todo lo que es digno de admiración, en fin, todo lo que es excelente o merezca algún elogio, en esto pensar. O sea, hay muchas cosas en las que pensar, pero la Biblia te da una orden apostólica de que hay unas cosas en las que hay que fijar la mente para poder disfrutar la vida. El apóstol Pablo le dice a la iglesia de los romanos, allá en Romanos capítulo 12, no solamente lo que le dice a los filipenses, que hay que fijar la mente en un tipo de pensamiento, en lo honorable, en lo bueno, en lo justo, en lo de buen nombre, en lo provechoso, en lo que fructifica, en lo excelente, en eso. ¿Por qué? Porque si eso lo metes al corazón, termina cobrando vida. Si eso rige tus pensamientos, termina cobrando vida. A tal grado es el convencimiento apostólico del nuevo pacto por el apóstol Pablo, que él esgrime y dice que nuestra manera de tener un culto racional, estaba hablando en Romanos capítulo 12 ahora, nuestro culto entendible a Dios es haciendo esto. No pienses como piensa el mundo. Reina Valera dice, no os conforméis a este siglo. Otras traducciones dicen, no se amolden al mundo actual. Otras traducciones dicen, no piensen como todos piensan. Y dice, sino transfórmate por medio de la renovación del entendimiento para que puedas saber cuál es la buena voluntad de Dios para ti. La manera de transformar tu vida, escúchame, no es cambiando de zip code, no es cambiando de trabajo, no es cambiando de pueblo, es cambiando tu mente. Si te cambias de pueblo y no cambiaste la mente, vas a traer el cementerio del pasado a cualquier lugar que sea tu nueva dirección. El cambio ocurre acá. ¿Por qué esto es importante? Tan importante para la Biblia es que abandonar el viejo pensamiento, escúchame, es señal de una verdadera conversión. ¿Tú te acuerdas lo que dice Isaías capítulo 55, versículo 7? Dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. ¿Qué es lo que hay que abandonar? El camino de pecado, ojo, pero no solamente la obra de pecado, sino el pensamiento de pecado. ¿Ok? Y el hombre inicuo deje sus pensamientos y vuelva hacia el Señor, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Fíjate que hay que abandonar la conducta, pero no solamente se nos dice eso, se nos dice también que es imposible abandonar la conducta sin abandonar el pensamiento. No puedes abandonar el camino de pecado sin abandonar sus pensamientos. Deje el inicuo sus pensamientos. Ay, pastor, pero eso es en el antiguo pacto y eso es en el Antiguo Testamento. Abre la Biblia, brother. Ve conmigo. Romanos capítulo 8, versículo 5. Pablo enseña, los que viven conforme a la carne piensan, otra traducción dice, fijan su mente en. Los que viven conforme a la carne fijan su mente en los deseos de tal naturaleza, pero los que viven conforme al Espíritu fijan su mente. Fíjate qué interesante, no está hablando de retiro, no está hablando de ayuno, no está hablando de retiro en monte, irte
a una casa de encierros. Está hablando de que si tú quieres tener victoria, tienes que transformar tu vida renovando esto. ¿Cómo renuevas esto? Fijando tu mente en un cierto tipo de cosas. Dice Romanos 8:5 que los que son del Espíritu fijan su mente en las cosas del Espíritu. Piensan en las cosas del Espíritu. Tienes una decisión. Ya estoy llegando al final. Porque es que si cachas esto, vas a poder entender la respuesta que voy a dar sobre la guerra espiritual. Vas a poder entender la neutralidad de la fe. Tu fe obedece a tu pensamiento predominante, y quien único gobierna tu pensamiento predominante no es Dios, eres tú. Te toca a ti. Y cuando no lo haces, estás utilizando tu fe como el mecanismo de transporte a tu vida, precisamente de lo que no quieres. Mira lo que dice. Segunda de Corintios, capítulo 10, y este es el último texto, y ya no te interrumpo más en esta hora. Porque este es el texto que los creyentes de hoy día utilizan para justificar la dichosa guerra espiritual y la reprensión de demonios, porque ahora para todo hay demonios, hay demonio de vagancia, hay demonio de tristeza, hay demonio de depresión, hay demonio de redes. Es fácil culpabilizar un demonio. Es difícil reconocer que es un hábito, una deficiencia personal, un hándicap con el que no has trabajado, y echarle la culpa al diablo siempre es el camino fácil. Por eso es que reprenden diablos y nada cambia. Porque tú no puedes reprender una actitud que te toca a ti cambiarla. Tú no puedes reprender un mal hábito que te toca a ti transformarlo. ¿Ok? Y utilizan este texto de 2 de Corintios capítulo 10, versículos 4 y 5. Te lo voy a leer. No, Medina, yo creo en la guerra espiritual y por eso tengo que echarle aceite a todas las paredes y yo expulso demonios y yo reprendo diablos. Y Medina, usted, sí, bíblicamente es justificable la expulsión de demonios, sí, yo creo. Lo que no creo es en cómo se utiliza como muletilla para echarle toda una culpa a los demonios cuando están luchando en un ejército que ya fue derrotado 2000 años atrás en la cruz. O sea, la Biblia es clara. El diablo no es el enemigo de Dios. Dios no tiene enemigos. O sea, no está aquí un diablo que tiene la misma dignidad y poder de Dios y está luchando por tu alma. No, la Biblia dice que Colosenses enseña que ya él fue derrotado y exhibido públicamente en la cruz del Calvario como derrotado. Lo único que puede hacer, escucha, es influenciar tu pensamiento para desenfocarte de aquello que sí tienes que estar pensando y sí que tienes que estar utilizando tu fe para lograr lo que Dios quiere para tu vida. No te lo puede quitar, pero te puede desenfocar. Este es el texto que utiliza. Ya, vamos a terminar. Ojo, si te interesa y quieres aprender más, ¿qué haces que todavía no eres parte de la congregación virtual? Todos los lunes a las 7 de la noche, todos los viernes a las 11 de la mañana, no en este muro público, no en esta plataforma pública, sino en el grupo privado de la congregación. Estoy contestando esta pregunta porque me parece que la respuesta aplica a nuestra audiencia más amplia. Así que esto es como un cariñito de parte de la congregación de lo que hacemos en el muro privado al que puedes pertenecer con solamente solicitarlo y llenar el enlace que te enviamos. Es totalmente gratis. Lo que sí requiere es tu compromiso y tu tiempo para aprender y sumergirte en la palabra. 2 de Corintios, capítulo 10, versículos 4 y 5, es el texto de los guerrilleros espirituales. Y lee: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Usted ve? Hay que usar las armas espirituales para reprender los diablos. Lo que es bien interesante es que si yo le pregunto al texto, ¿cuáles son las fortalezas
para las cuales hay que usar las armas que no son carnales, sino que son espirituales, la misma Biblia me dice lo que son y no son demonios. Dice, ¿cuáles son esas fortalezas poderosas para las que tengo que usar las armas espirituales? Para derribar las fortalezas. Otra palabra es paradigma, que significa manera preestablecida de pensar. Dice el versículo 5, derribando argumentos, destruyendo especulaciones y todo racionamiento que se levanta en contra del conocimiento de Cristo y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia del Señor. Fíjate qué interesante. Hay una guerra espiritual, seguro que sí, pero no es contra espíritus caídos y demoníacos. El Dios de paz dice, aplasta presto a Satanás debajo de la planta de nuestro pie. Lo que me dice es que la guerra espiritual es utilizar la palabra de Dios, la fortaleza del espíritu y el mecanismo de la fe para derribar todo pensamiento que te llegue que sea contrario al pensamiento que Dios en Cristo tiene para ti. Y todo pensamiento que niegue lo que ya es la voluntad de Dios para tu vida, tienes que tener la fuerza de concentración y enfoque mental para llevarlo arrestado a los pies de la cruz. Esa es la guerra espiritual. Así que mi amigo, mi amiga, yo soy el doctor Gilberto Medina y te invito a que si quieres contenido como este, donde desafiamos la religión tradicional y volvemos al contenido puro y refrescante de la Biblia de primera mano, únete a la congregación virtual. Puedes enviar un inbox a esta plataforma, te vamos a enviar el enlace para que nos puedas comunicar tu correo electrónico, porque es ahí, tu correo electrónico, que te enviamos los enlaces con las guías de estudio, los bosquejos, los panfletos, los materiales complementarios, los videos y los audios que preparamos para aquellos que forman parte de este ministerio de enseñanza bíblica a través de la palabra de Dios en el muro del grupo privado en Facebook de la congregación virtual. Así que te desafío, te va a bendecir. Voy ahora mismo a la sección de comentarios. Voy ahora a interactuar con ustedes. Te invito, si tienes cualquier otra pregunta, cualquier otra duda, comunícanosla. Y como parte del ministerio de la congregación virtual, con muchísimo gusto lo vamos a responder. Bendiciones para ti.